en un sistema de respuesta inflamatoria aguda. Está más caracterizado en la forma externa o de patógenos, pero indudablemente que también intervienen en los casos de lesión por lesión o daño y en relación a los sistemas que hemos visto. De esta manera, el cuadro clínico de una infección se va a caracterizar, o de un proceso de daño, se va a caracterizar en varias etapas. La primera etapa es el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. ¿En qué va a consistir esos síntomas de inflamatorio general, de sistémico? Va a ser en los síntomas que nosotros podemos revisar. La temperatura arriba de 38 grados centígrados o por abajo de 36 grados centígrados es un dato de respuesta inflamatoria. La frecuencia cardíaca arriba de 90 latidos por minuto es un síntoma de respuesta inflamatoria. La frecuencia respiratoria arriba de 20 respiraciones por minuto es un dato también de esta respuesta. La presión parcial de CO2 por abajo de 32 milímetros de mercurio o una respiración mecánica también son datos de respuesta sistémica inflamatoria. Un recuento de leucocitos por arriba de 12,000 es un dato también, o bien por abajo de 4,000. Entonces, tanto la depresión como la elevación de los valores de 12,000 o bien por abajo de 4,000. Y si tenemos un incremento de las formas jóvenes de defensas en la sangre, que son las formas de bandas de neutrófilos, que son las formas más jóvenes, un incremento del 10% nos habla de un proceso inflamatorio. Lo normal es de 0 a 2 bandas, pero ya teniendo 10 bandas ya nos habla de un proceso inflamatorio. Y esto se le conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando a este síndrome de respuesta inflamatoria le agregamos una fuente de infección, entonces ya estamos hablando de una septicemia. Por ejemplo, si nosotros encontramos un paciente 10 años con 15,000 leucocitos, con temperatura de 38,5, con una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, entonces nosotros ya suponemos que trae la respuesta inflamatoria. Pero si encontramos ausencia de ruidos peristálticos, dolor en fosa ilíaca derecha, con una tumoración de 2 días o 3 días en esa área, entonces ya estamos pensando en un proceso apendicular. Y ahí podemos ya ponerle el nombre a esta etapa como una septicemia. Por eso los datos inflamatorios que ya los tenemos, más la ubicación de esto. Si nosotros encontramos datos como matidez en el hemitórax derecho, como una estertores crepitantes y subcrepitantes en el hemitórax derecho, una opacidad en las radiografías, entonces estamos hablando de un proceso neumónico, y al momento de identificar eso, ya no nada más es un síndrome de respuesta inflamatoria, sino que ya va a ser un cuadro de septicemia. Entonces, por lo tanto, un síndrome de insuficiencia de proceso inflamatorio sistémico más la identificación de un sitio de infección ya nos da el dato de septicemia. El siguiente cuadro, si nosotros tenemos esos mismos dos pacientes que hemos comentado y empezamos a notar nosotros que tenemos una creatinina de 3, una disminución de la filtración glomerular con orinas por abajo de 0.5 mililitros por kilo de peso por hora, si empezamos a notar una presión arterial de 80-60, ya nos está indicando que hay una falla cardíaca
ya nos está indicando que hay una falla renal, una insuficiencia renal. Entonces, si empezamos a tener el síndrome de insuficiencia respiratoria, la identificación de un cuadro infeccioso, más aparte la disfunción orgánica, entonces ya estamos hablando de una etapa que sería septicemia grave. Posteriormente, si sigue avanzando el proceso en estas dos condiciones, que no logramos nosotros detener este proceso inflamatorio y llegamos a tener presiones de 60-40 o de 50-20 de presión arterial, empezamos a tener falla de problema respiratorio con volúmenes, presiones parciales de oxígeno muy bajas, con presiones de dióxido de carbono muy altas. ¿Qué necesitamos a ese paciente? Ponerle un ventilador y poderle poner aminas para recuperar a ese paciente a signos vitales más normales. Entonces ya estamos hablando de un choque séptico, que sería la siguiente etapa en gravedad en los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí entonces ya tendríamos unido varios problemas de los que hemos dicho en forma progresiva. Primero, ya tenemos la septicemia grave, más un colapso cardiovascular que requiere apoyo de aminas o de vasopresores. Y en esas circunstancias ya estamos hablando que este paciente probablemente el desenlace vaya a ser la muerte si no logramos que responda también a los procesos. Entonces, en los procesos de respuesta inflamatoria vamos a tener 4 etapas. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la septicemia grave y por último, el shock séptico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí nos queda claro? ¿Los puede repetir? ¿Lo puede Por repetir, favor. doctor, por favor? Sí, por favor, doctor. 4 etapas progresivas. Primero, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto avanza a una septicemia. Posteriormente, a una septicemia grave. Y la última etapa sería el shock séptico. Doc, recuerda que había mencionado que necesita responder al tratamiento. ¿Qué tan ¿Sí? rápido necesita responder al tratamiento para que no fuera una muerte inminente? Exacto. Entonces ahí, ¿de qué va a depender nuestro tratamiento? Nuestro tratamiento ya en el caso de shock séptico, aunque tengamos una probabilidad alta de muerte, doctor, nosotros si lo colocamos en un ventilador mecánico, si mantenemos la función renal por medio de hemodiálisis o diálisis, según corresponda y según la gravedad de la insuficiencia respiratoria, si agregamos los volúmenes adecuados de líquidos, si usamos adrenalina, norepinefrina o cualquier vasopresor que sea necesario para mantener una función cardíaca ventilatoria, en ese sentido la presión de oxígeno para poder mantener a nuestras células vivas y los nutrientes también que se necesitan para mantener a los nutrientes, los antibióticos para controlar la infección en caso de que sea una neumonía. Si es un proceso apendicular, el procedimiento quirúrgico, doctor, que sea completo y que sea bien hecho y que sea adecuado, el paciente puede salir aunque esté en un shock séptico, pero no hay duda que en una evolución natural ese paciente ya iba a fallecer. En todas las etapas tenemos acciones para hacer como médicos, por eso debemos de identificar en qué etapa de proceso inflamatorio se encuentra el paciente. Y de esa manera, pues va a ser nuestra respuesta. Acuérdense que a mayor gravedad, mayor debe de ser nuestra respuesta y debe de ser oportuna. Generalmente en los procesos infecciosos y procesos inflamatorios, si nosotros no nos anticipamos a esa respuesta y dejamos que esto avance, si nosotros ya intubamos a un paciente cuando ya tiene una hipoxia celular severa, cuando ya las células están a punto de morir
precisamente por la falta de oxígeno o por la falta de nutrientes, aunque después nosotros lo intubemos y le mantengamos todos los nutrientes que se necesitan, el paciente va a fallecer. Entonces, la intervención del médico tiene que ser oportuna y al contrario, debemos de anticiparnos antes de que vaya entrando en esta serie de etapas de un proceso, de una respuesta inflamatoria. Entonces, ahorita sí, espero que ya les quede claro bien cuáles son esas etapas progresivas de un síndrome de respuesta inflamatoria. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si no, continuamos. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, adelante. Adelante. Para el último paso, para llegar al shock séptico, ¿cuáles eran las intermitentes para llegar? Los componentes. Cuando un paciente... Sí, bueno, los componentes. Sí, cuando un paciente que está en una disfunción orgánica, ya necesitas tú elementos como vasopresores para poder mantener la frecuencia cardíaca, para poder mantener la presión arterial, para poder mantener el flujo respiratorio por medio de una ventilación mecánica, en ese momento ya se convierte en shock séptico. Si el paciente está en septicemia grave, el paciente conserva sus valores y nada más tenemos que estar atendiendo la disfunción orgánica. Les comentaba, en el caso de creatinina y de falta de eliminar los componentes urinarios que tienen que eliminarse, pues estaremos usando la hemodiálisis, por ejemplo, para permitir que ese órgano no siga lastimándose, que es el riñón. Y que claro, la disfunción renal, acuérdense que a la larga va a desarrollar que otros órganos empiecen a fallar, que anteriormente eso se llamaba como falla orgánica múltiple. O sea, primero falla el riñón y después empiezan a fallar todos los demás órganos secundarios a la falla de un órgano. Si falla el corazón, también a la larga el corazón va a afectar el riñón, va a afectar el hígado y va a afectar todos los demás órganos. Si hay una insuficiencia hepática severa, esa insuficiencia hepática nos va a afectar posteriormente el hígado, el corazón y el riñón. O sea, están relacionados todos los órganos. En el momento en que uno empiece a fallar, entonces ya va a haber una disfunción orgánica múltiple. ¿Alguna otra pregunta? No. No, doctor. Muy bien. Adelante, doctor. Bueno, ahora sigue la regulación de la inflamación por el sistema nervioso central en respuesta a la lesión. Bueno, el sistema nervioso central se comunica con el cuerpo a través de un sistema de neuronas motoras y sensitivas ordenadas, las cuales reciben e integran la información para generar una respuesta coordinada. Aquí tenemos 3 puntos importantes en donde el sistema nervioso central reconoce las señales de lesión o infección mediante vías de señalización aferente. Después, este mismo puede responder a estímulos inflamatorios periféricos mediante vías como el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. Y después siguen los mediadores inflamatorios que establecen respuestas fenotípicas como un incremento de sueño, letargo, reducción de apetito y la característica más común de la infección, la fiebre. Y bueno, aquí es muy importante el nervio vago porque hay un aumento de la motilidad intestinal, un descenso de la frecuencia cardíaca y la regulación de la inflamación. Aquí los axones de estas células comprenden el componente visceromotor del nervio vago y forman un reflejo inflamatorio que retroalimenta de vuelta a la periferia para regular los eventos de señalización de inflamación. Y luego tenemos este circuito de mensajes neuronales de una lesión localizada hacia el encéfalo. Y el encéfalo recibe la información como la liberación hormonal, como la hormona adrenocorticotrópica, y los glucocorticoides hacia la circulación sistémica y a través de la respuesta simpática. Aquí hay una respuesta vagal inducida con rapidez que libera la acetilcolina hacia el sitio de la lesión para limitar la respuesta inflamatoria desencadenada por los inmunocitos activados. Luego la respuesta vagal ocurre en tiempo real y es específica para el sitio EPI, noradrenalina, la interleucina 1 y la noradrenalina.
y el factor de necrosis tumoral. Ay, perdón. Vamos a ver esta gráfica. Ok. Cuando hay una lesión, la manera en que va a responder el sistema nervioso central son por medio directo. Aquí donde estamos viendo nosotros, existe el factor de necrosis tumoral, la interleucina, que esos ya vimos que son cininas de procesos inflamatorios. En el momento de que éstas se liberan en el área de la lesión, ahí las fibras nerviosas pueden detectar que hubo una lesión e inmediatamente a través de esa vía se va a referir al sistema nervioso central. Esa es una manera. La otra manera es que estos procesos pueden pasar la barrera hematoencefálica y llegar directamente al sistema nervioso central, a las áreas ventriculares y a las áreas centrales, y de ahí también van a despertar una respuesta. Esas son las dos vías. ¿Qué respuesta van a dar? Acuérdense que tenemos en el sistema nervioso central dos sistemas. ¿Cuáles son? ¿El sistema simpático y el parasimpático? ¿Quién eres? Perdón. Cristel. ¿Quién? Cristel. Cristel. Arias. Sí. Muy bien. Entonces tenemos el sistema simpático y parasimpático. Entonces el cerebro va a mandar respuesta a esa lesión. Si es por el simpático, va a ser a través de sus químicos que maneja el sistema simpático, que va a ser la epinefrina y la norepinefrina. Y si es a través del sistema parasimpático, llámese cualquier vía parasimpática. Aquí el más importante el nervio vago, pero todo el sistema parasimpático lo va a llevar. Y todo el sistema simpático, que es a través de largo de toda la médula, en donde hay todos las áreas simpáticas y ganglionares simpáticos, a través de esos van a dar su respuesta con la epi y con la norepinefrina. Va a ser elevación de esos valores para preparar al organismo ante el daño y ante la lesión. Y por el sistema parasimpático se va a elevar la acetilcolina. La acetilcolina también tiene funciones periféricas y esas van a ser la respuesta del sistema nervioso central. ¿Cuál otra respuesta va a tener el sistema nervioso central? Es a través del sistema neuroendocrino, la ACTH, los glucocorticoides y el sistema hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Empieza a mandar la impresión y esto a través de las hormonas, con la elevación de las distintas hormonas según los estímulos y las órdenes que dé el sistema nervioso central, es como se va a dar la respuesta a los procesos de lesión. Entonces, esa es la respuesta que va a dar el sistema nervioso central, a través del eje hipotálamo hipoficiario, a través de la respuesta de epinefrina, noradrenalina y a través de la respuesta de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Sí. Y las otras formas son las formas locales, ya habíamos dicho. Si ocurre una herida, ahí eso es local, e inmediatamente ahí la respuesta nerviosa es hacer vasoconstricción. ¿Quién nos da la vasoconstricción? La vasoconstricción nos la va a dar una orden neurológica. El nervio es el que va a hacer que las fibras musculares del vaso, que es músculo liso, se contraiga, pero eso es por acción neurológica, aunque también hay una acción local que es desarrollada por las cininas. Las cininas también desarrollan potentes efectos vasoconstrictores, entonces va a ser una vasoconstricción mixta, tanto la desarrollada por el sistema nervioso central como la desarrollada por las cininas o los procesos inflamatorios que se desarrollen en el área de la lesión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, doctor. Muy bien, adelante, doctor. Bueno,
Después, el estímulo vagal va a reducir la producción de citocinas proinflamatorias en el vaso y este efecto dependerá de las señales diferentes vagales y en parte de las fibras nerviosas catecolaminérgicas esplénicas que se originan en el plexo celíaco y que terminan en un área del vaso que es rica en linfocitos T. Estas señales que se propagan a través de nervios adrenérgicos ocasionan un incremento mensurable en las concentraciones de acetilcolina en el vaso. Las células inmunitarias residentes en el vaso requieren la expresión de receptores colinérgicos, en específico receptores nicotínicos de acetilcolina para la supresión de la síntesis de citocinas. Bueno, ¿y cómo es mediado este efecto? A través de la fuente aparente de acetilcolina, son los linfocitos T que expresan colina acetiltransferasa, los cuales comprenden del 2 al 3% de los linfocitos T CD4 en el vaso y que son capaces de producir acetilcolina. Después tenemos la respuesta neuroendocrina a la lesión. Cuando hay una lesión traumática, esta ocasiona una señalización neuroendocrina compleja del encéfalo que sirve para incrementar la defensa inmunitaria y para movilizar con rapidez los sustratos necesarios para satisfacer las necesidades energéticas y estructurales esenciales. Las dos principales vías neuroendocrinas que orquestan la respuesta del hospedador son el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que ocasiona liberación de hormonas glucocorticoides, así como el sistema nervioso simpático, que favorece la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Este sistema que menciona la doctora es el HPA, es el sistema hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Muy bien, adelante, doctora. Perdón. Después, pues hablaremos del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Aquí, después de la lesión, se secreta hormona liberadora de corticotropina del núcleo paraventricular del hipotálamo. Esta acción es mediada en parte por las citocinas circulantes producidas como resultado de la respuesta inmunitaria innata a la lesión. Y estas incluyen interferón alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6 y el tipo de 1 de los interferones. Y aquí hay, bueno, a un lado, en la tablita puse las hormonas que están reguladas por el hipotálamo, la hipófisis y el sistema nervioso autónomo. En esta tabla vemos cómo se desarrollan las respuestas que vamos a tener. La corticotropina tiene una función, la tirotropina, la hormona del crecimiento y la hormona leutinizante. En el caso de la adenohipófisis, dependiendo de estas hormonas que se liberaron, vamos a tener la hormona adrenocorticotrópica, el cortisol, la hormona estimulante de la tiroides, la tiroxina, la triiodotironina, la hormona del crecimiento, las gonadotropinas, las hormonas sexuales, el factor de crecimiento, la somatostatina, la prolactina y las endorfinas. Pero también dentro de la regulación de la neurohipófisis, tenemos la vasopresina y la oxitocina. Como sistema nervioso autónomo, ya lo habían comentado, la noradrenalina, la adrenalina y la aldosterona en su función renal también. Y otras enzimas del sistema renina-angiotensina, tenemos la insulina, el glucagón y las encefalinas. Todos estos tienen una función sobre órganos específicos y van a tener acciones sistémicas. Dependiendo de las hormonas y de la cantidad de estos factores, pues nos vamos a preparar para una lesión. Por medio de estos estímulos, nosotros vamos a liberar el proceso de carbohidratos para tener el carbohidrato suficiente para que las células sigan conservando la energía, sigan realizando las funciones que una célula debe de realizar. Para que una célula viva, necesita alimentarse. Para que una célula viva, necesita que todas funciones sigan activas. ¿Cuáles son los nutrientes que necesita una célula para que una célula esté viva? Jóvenes, ¿qué nutrientes necesita una célula para estar viva y funcional? Lípidos, proteínas, vitaminas. Exacto. Lípidos, proteínas, vitaminas.
carbohidratos en Agua. distintas maneras. Agua, exacto. ¿Y qué otro elemento necesita para que pueda funcionar? Todos sus procesos internos. Sodio. Sodio y potasio. Todos los electrolitos que están en el organismo. Por eso, en una respuesta inflamatoria, la aldosterona va a retener algunos electrolitos que en un momento dado se estén perdiendo, va a detener que haya sodio, va a hacer que el calcio se movilice de los huesos, algunos tipos de hormonas, o sea, para poder mantener todos estos elementos que necesita la célula para vivir, y son elementos tendientes a la homeostasis. Si la célula necesita potasio, empieza a haber creación de potasio. Si el potasio está de más y están poniendo en riesgo la célula, por medio de estas hormonas se pierde potasio a nivel renal para tratar de cubrir ese incremento en el potasio que puede ser dañino para las células. Acuérdense que las células se maneja con ciertos valores de los electrolitos. Cuando estos están bajos, pueden hacer que la célula se hinche y explote. Cuando estos están altos, puede hacer que la célula empiece a disfuncionar. Por eso los datos de hiponatremia o hipernatremia pueden estar relacionados con cuadros convulsivos, con cuadros de letargo, con cuadros de inconsciencia y con cuadros de arritmias cardíacas en el caso de alteraciones del potasio. Y todo esto es lo que trata de hacer este sistema neuroendocrino para que no haya ese desbalance que puede llevar en un momento dado a la muerte. ¿Cuáles son por ejemplo, la vasopresina nos va a ayudar mucho en la cuestión de la frecuencia de la presión arterial, de mantener cierto grado de presión arterial. Igual el sistema renina-angiotensina nos va a mantener las presiones arteriales para que no vayan hacia la baja. Una presión arterial demasiado baja no va a permitir que nos lleguen estos elementos a las células y va a existir un daño y una lesión celular. Entonces sí es importante que todo este sistema esté encaminado a llevar el organismo a un estado de homeostasis. ¿Cuál es el otro elemento que nos faltaba para que la célula trabaje y viva? Todos los que dijeron está excelente. ¿Cuál es el otro elemento que necesita la célula? Jóvenes. Los hidratos de carbono. Sí, ya mencionamos los energéticos. El organismo, acuérdense, si el organismo le damos energía, ¿por medio de qué le damos la energía? ¿Por medio de qué le damos las calorías? Ah, Las proteínas, las grasas que dijiste, sí. Fernanda. ¿Cómo le damos al organismo eso? Naturalmente, la vía más natural que hay. ¿Ingiriéndolas? ¿Los qué? ¿Los qué, doctor? ¿Mande? ¿Ingiriéndolas? Exacto, la comida. Esa es la fuente principal de energía. Pero ¿qué pasa en un estado de shock en donde el paciente está afectado, está inconsciente? No podría comerlas. Ya no puede ingerir Ya no los está nutrientes. ya no está la vía enteral. Nosotros se la podemos dar con una sonda nasogástrica, con licuados, etcétera, para que siga presentando esa respuesta de calorías, de energía que se necesita. O también podemos dárselo a través de la vía intravenosa. Nosotros le podemos dar nutrición enteral, parenteral, etcétera. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos un paciente en esas condiciones. Pero normalmente el organismo, ya lo vamos a ver también ahí en el tema, existen depósitos de energías de los cuales empezamos a tomarlos cuando no existe esa ingesta de energía. ¿Dónde están? Está en el hígado, está en los músculos, está en el hueso, está en los órganos, y entonces el organismo empieza a tomar toda esa energía. Por eso un paciente que no come, un paciente caquético, un paciente abandonado, por ejemplo, pierde peso porque se empieza a autoconsumir, empieza el organismo a agarrar esos nutrientes del mismo organismo, y el músculo empieza, primero se acaban las grasas y luego se acaba
las proteínas, y si un individuo está sin ingerir ninguna situación, lo primero que lo mata es la falta de agua. Posteriormente sería la falta de los elementos nutrientes como son las grasas, y lo último en acabarse en un organismo son